Ahora me silencio y los dejo con Ángel para que él se pueda presentar y pueda presentar la clase. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Para mí es siempre grato participar. Estoy puesto en primer plano. Entonces, para mí siempre es muy grato participar de este curso. Ya vengo colaborando con Ricardo hace unos 4 temporadas, creo, 3 temporadas del curso de diseño y manejo de sistemas. Yo fui egresado de la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule. Fui ayudante de este curso también durante mi estancia ahí. Eh, Luego tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Berkeley, en California, eh, en el laboratorio de agroecología con Miguel Altieri, y luego regresé a trabajar acá al laboratorio de sustentabilidad urbana y cambio ambiental global en la Universidad Austral de Valdivia, donde también hice mis estudios de máster en ecología aplicada. He trabajado He tenido la oportunidad de colaborar, de coordinar algunos proyectos de producción agroecológica o de base agroecológica en el Maule, en la región del Maule, en Los Ríos, en la Araucanía. He trabajado con grupos de agricultores y agricultoras en extensión del conocimiento agroecológico, también en un poquito en investigación. Así que un poco de eso es que siempre estoy contando. Así que Ricardo siempre me invita a estas 2 sesiones un poco para hablar de indicadores, que es algo que yo he venido trabajando un poquito más extenso en mis investigaciones de pregrado ahí en la UCM y también en la UH. Así que de eso les voy a estar contando. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ustedes me van a decir si es que están mirando. Sí, me dicen ahí, por favor, si es que ven mi pantalla, para comenzar a correr las diapositivas que traigo para guiar un poco esto que les quiero contar de indicadores. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Alguien que pueda? Sí, sí se ve. Perfecto, súper, súper. Gracias. Bueno, yo entiendo que ustedes son estudiantes de quinto año, ¿cierto? Eh, Entonces tienen un nivel de conocimiento ya acumulado importante. Entonces, algunas de estas cuestiones de las que yo voy a conversar acá, las vamos a dar por aprendidas. Muchas de las cosas pues más bien aquí hay una revisión de varios conceptos que seguro después al final podemos extender o profundizar, pero de alguna forma ya en quinto año todos estos conceptos debiesen haberlos mirado en alguna otra asignatura, ¿ya? Así que esta clase o esta presentación yo le pongo evaluación de indicadores para la agricultura en un contexto de sustentabilidad. Eh, Esta va a ser un poco la estructura de presentación, ¿cierto? Vamos a repasar algunos conceptos importantes que creería yo que es preciso definir para hablar de sustentabilidad en la agricultura. Vamos a hacer un breve repaso de la agricultura contemporánea. Y también, claro, vamos a hablar de cómo se han gestado, cómo se han articulado estas evaluaciones de indicadores. Y si no alcanza el tiempo, vamos a intentar revisar una evaluación que hicimos en sistemas productores de arándano en los ríos. Para comenzar, yo siempre pongo estas imágenes que me parecen como algunas representaciones o ejemplos de lo que es la agricultura, ¿no? Cuando yo les muestro estas imágenes a los grupos de personas donde yo he trabajado siempre,
las personas se imaginan que esto está todo automatizado, ¿cierto? Porque no se ve gente en muchas de estas imágenes. Y es una buena forma de adentrarse en lo que nosotros entendemos como agricultura. Ustedes son ingenieros agrónomos y podrían definir entonces agricultura. Si yo preguntara, por favor, y alguien quisiera cooperar, ¿quién podría definir qué es agricultura? ¿Alguien podría prender su micrófono y decir qué es agricultura? ¿Algún estudiante de quinto año de la UCM que pueda definir agricultura? No tienen posibilidad. Ok, bueno. ¿Será que no tienen micrófono? Bueno, pero la agricultura, ¿cierto? La podemos definir de manera sencilla, ¿cierto? Bien sencilla, con un conjunto de técnicas que, que, que salvaguardan conocimientos, saberes y que se utilizan para cultivar la tierra, ¿cierto? Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el medio ambiente natural que rodea al individuo o a la sociedad para una transformación antropogénica, es decir, transformamos el medio ambiente natural con un objetivo claro, alimentarnos, por ejemplo, o eso podría ser en un origen la agricultura, ¿ya? Sin embargo, hoy día vemos que la agricultura es mucho más que esa definición, comprende varios componentes importantes, como el componente ecosistémico, que creería yo en el cual subyace la agricultura, ¿cierto? Donde están nuestros recursos naturales, los flujos de energía que movilizan cualquier ecosistema o agroecosistema, las redes tróficas, los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Que son componentes de la agricultura que son muchas veces invisibilizados. También lo simbólico, ¿cierto? Toda la ciencia que rodea la agricultura, la que da origen a la agricultura, los saberes, los conocimientos, el derecho, la historia, ¿cierto? Las ideologías políticas también podrían intercedir o interactúan como uno de los factores importantes en la agricultura. También lo sociopolítico, ¿cierto? La estructura agraria histórica, la población, cómo entendemos la agricultura, la forma de producir alimentos, de bienes, servicios, ¿cierto? El Estado, cómo vemos el rol del Estado en esta función de subsidiar o de hacerse responsable de algunas cuestiones claves para un país o para una nación como es la agricultura. Como el mercado hoy día vemos que es tremendamente ponderante en cualquier decisión agrícola, a través de los precios, a través del comercio, los ingresos, la infraestructura, el consumo, ¿cierto? Lo económico, como algo que realmente hoy día pondera muchísimo en la agricultura. Y también lo tecnológico, que de alguna forma las universidades también han tenido muchísima responsabilidad, ¿cierto? En todo lo que respecta a agricultura. Hablamos de la mecanización, de los sistemas de riego, de la química, de la biotecnología, de la transferencia o extensión del conocimiento o de la tecnología y de la agricultura, y cómo estos cinco grandes factores interactúan y permiten una forma de agricultura. Por supuesto que esta forma de agricultura está supeditada, ¿cierto?, al lugar donde se realiza, porque eso da una pertenencia, da algo que pondera mucho acá en lo simbólico, los saberes, ¿cierto? Sin embargo, estas cinco interacciones permiten que hoy día hablemos de agricultura en todas partes del mundo. Si quisiéramos hacer una visualización mucho más detallada, ¿cierto? Como a diferencia de estos componentes los podríamos separar o desglosar en esta lista de categorías. Por ejemplo, la dimensión ecosistémica, que tiene componentes como la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conservación de los recursos naturales, el clima local, la dimensión biofísica, es decir, todo lo que nosotros tenemos para suministrar o administrar, claro, como los abonos, las semillas, la dimensión política, la dimensión tecnológica, la dimensión simbólica, que están de alguna forma pujando, ¿cierto? Y dando un marco para que esta dimensión biofísica pueda estar regulada. La dimensión económica y la dimensión social, fíjense
en impuestos, créditos, y otras variables que influyen en una sola palabra, agricultura. Todos estos conceptos que están ahí y que están puestos de manera parcializada, ¿cierto? Con tal de que puedan caer en una diapositiva, influyen y son factor en la agricultura, ¿cierto? Entonces hablamos de un concepto que nos invita, por supuesto, a analizar. Cuando hablamos de evaluación de la sostenibilidad agrícola, primero tenemos que pensar en decir, bueno, ¿qué es agricultura principalmente? Para poder evaluar bien o para poder comprender qué quiero evaluar, tengo que hacer un análisis más crítico, ¿cierto? Y primeramente decir, bueno, ¿qué entendemos como agricultura? ¿Sí? Otro concepto clave que creería yo que interfiere directamente en lo que es la sostenibilidad o la evaluación de la sostenibilidad agrícola es la biodiversidad, ¿cierto? Como un concepto amplio y que seguro ustedes han escuchado a lo largo de su carrera, a lo largo de su formación ahí en la Universidad Católica del Maule. Es este concepto que se refiere a todas variedades, formas de vida, ¿cierto? A toda esta variabilidad genética de especies, animales, plantas, funcionalidad también, nichos. Hay distintas formas de biodiversidad, pero juntas se, básicamente perpetran este concepto de biodiversidad. Toda la sumatoria de diversidad biológica a niveles de especie, genético y funcional, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como biodiversidad. Hablamos entonces a nivel de microorganismos acá, hablamos a nivel de especies, zanahorias, aláceas y también ranitas, flora y fauna. Ambas complementan biodiversidad, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de biodiversidad o dimensiones de la biodiversidad, diversidad ecológica de un sistema, de un agroecosistema, podemos encontrarnos con diferentes dimensiones. Acá Gliessman, en el 2002, en el libro Agroecología, Procesos Ecológicos en la Agricultura Sostenible, que seguro está en la biblioteca y también es parte de esta asignatura de la literatura, identifica al menos 7 dimensiones de la diversidad biológica o ecológica, ¿cierto? Hablamos de una diversidad de especies, número de diferentes especies que pueden haber en un lugar, genética, grado de variabilidad de información genética que pueda estar intra o interespecie, la dimensión vertical, se arranca la diapositiva, número de diferentes niveles horizontal y estrato en el sistema, horizontal, es decir, los patrones de distribución espacial que puedan existir en un agroecosistema, estructural, hablamos del número de localizaciones en la organización del sistema, hablamos de nichos, roles tróficos, ¿cierto? La funcionalidad, es decir, la complejidad de interacciones o flujos de energía y reciclaje de materia entre los componentes del sistema que podemos identificar, ¿cierto? Y la temporalidad como un grado de heterogeneidad, de cambios cíclicos temporales, es decir, diarios, estacionales, ¿cierto? Como la diversidad puede ir variando en el año, por ejemplo. ¿Ok? Sin embargo, hablamos de diversidad, pero ¿cómo es que la diversidad cumple este rol? Cuando hablamos del rol de la biodiversidad en los servicios ecosistémicos, en las funciones ecosistémicas primeramente, es a través de mecanismos como la especialización ecológica, la complementariedad y la redundancia funcional, ¿cierto? Es que si algunas de estas funciones ecosistémicas permiten abastecer o suministrar algún servicio ecosistémico. Todos estos conceptos, por ejemplo, funciones ecosistémicas y biodiversidad, es lo que nosotros hablamos hoy día gracias a las contribuciones, al panel internacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que define todas estas funciones, a estos mecanismos que muchas veces no vemos en la agricultura como servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y son aquellos que la naturaleza nos entrega de manera gratuita, por la cuales no pagamos. Por ejemplo, el servicio de polinización, ¿cierto? El servicio de polinización hoy día es tan importante para la alimentación humana, pues el 30 o el 40% de las frutas necesita de polinización. La polinización es un proceso natural, es una función ecológica que cumplen algunos insectos principalmente, también mamíferos, algunas aves,
¿cierto? En el cruce para la producción de frutas, de manzanas, de arándanos, ¿cierto? Y que no solo está realizada, por ejemplo, en el caso de arándanos por una sola especie. Hablamos de varias especies que pueden cumplir este mismo rol. Entonces ahí vemos también estos mecanismos a través de los cuales la biodiversidad, como la redundancia, la especialización, si es que quisiéramos también ver ahí, cómo distintas especies aportan a la provisión de una función y cómo esta función luego nosotros la valorizamos de manera humana, antropogénica, ¿cierto? Y le ponemos un valor al, a un, al servicio de polinización, por ejemplo, en arándanos. De eso hablamos cuando hablamos de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos los podríamos clasificar también en 4 categorías. Esto lo pueden encontrar también en la literatura. Los servicios ecosistémicos de soporte, donde son ejemplos claros el ciclaje de nutrientes en el suelo, la mantención de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque están de alguna forma dando base, están soportando todos los otros procesos, por ejemplo, los servicios ecosistémicos de regulación, como la polinización y la regulación de plagas, ¿cierto? Que están de alguna forma siendo como unos de estos marcadores de tiempo, ¿no? Que están regulando algunos procesos, como la polinización y la regulación de plagas en algunos casos de algunos servicios ecosistémicos y algunos agroecosistemas. Los servicios ecosistémicos de provisión, como los alimentos y madera, ¿cierto? Son productos de una función ecosistémica. La producción de madera es producto de la fotosíntesis de una planta forestal. La producción de alimentos, como las hojas, son producción de fotosíntesis, procesos naturales, funciones ecológicas que están ahí y que no valorizamos y que muchas veces no identificamos ni podemos mirar a simple vista. También se han puesto los servicios ecosistémicos culturales, como los paisajes estéticos, la recreación y el turismo, ¿cierto? Que son servicios culturales que de alguna forma están puestos para valorizar y defender algunos lugares donde no hay una visión tan productivista, no existen estos servicios de provisión, sino más bien están estos servicios culturales que también debiesen ser conservados de la misma forma como se conservan los servicios ecosistémicos de soporte, los de regulación y los de provisión. Sin embargo, ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Porque al interior de estos agroecosistemas, además de regular estas funciones ecológicas, cumple, ¿cierto? Según el tipo de biodiversidad que nosotros podamos identificar, algunos servicios ecosistémicos ya bastante bien documentados. Por ejemplo, acá en A, ¿cierto? Está el manejo de la finca, ¿cierto? Están los insumos, las especies, los tipos de genotipo, el tipo de tilaje o de aradura, ¿cierto? Y está el manejo también del paisaje, es decir, cómo manejamos nuestro perímetro. Hablamos de los hábitats seminaturales, hablamos de los patrones o de la repartición espacial de los cultivos. Esta combinación de biodiversidad, fíjense, permiten que hayan servicios ecosistémicos acá, ¿cierto? En A. En la conjunción del paisaje y del predio, ¿cierto? De la diversidad planeada, de la diversidad asociada, es decir, esto que nos rodea, más toda la heterogeneidad del paisaje, es decir, nuestro predio en un radio como mínimo de 500 o 1 kilómetro a la redonda es lo que nosotros podríamos considerar nuestro paisaje, ¿cierto? Y esta biodiversidad de paisaje, la biodiversidad o diversidad asociada, la diversidad planeada, juntas permiten entregar estos servicios a la naturaleza, perdón, estos servicios de la naturaleza a la agricultura, como los medioambientales, hoy día muy conocidos muchos sistemas agrícolas en turismo, la gente del vino lo tiene requete contra sabido, los servicios agriculturales como la provisión de alimentos, ¿cierto? Es producto de esta asociación de diversidad planeada, diversidad asociada y de heterogeneidad del paisaje, y también los otros, ¿cierto? Como la fertilidad del suelo y la regulación natural de plagas e insectos, también enfermedades, insectos y enfermedades, es la conjunción de estas tres diversidades, ¿cierto? En la medida que nosotros podamos manejar o manipular algunas de estas y aumentar la diversidad funcional, podemos mejorar
la provisión de estos servicios también. Ya habíamos dos conceptos claves para recién hablar de evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas, ¿cierto? Y yo pongo siempre esta imagen, pues es una buena representación de lo que podría ser una pequeña finca familiar, un pequeño predio familiar, una pequeña huertita con diversidad de especies, seguro, donde la superficie no es mayor a 0,5 hectáreas, y quizás para los ojos de muchas personas esto puede ser sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una cuantificación de las relaciones causales, ¿cierto? Causa y efecto de cada uno de los componentes, hiciéramos una identificación de los componentes, de los subsistemas que ahí existen, de los componentes que existen dentro de estos subsistemas y cuáles son las relaciones causales y de efecto dentro de un sistema, sería este complejo sistema de sistemas, ¿cierto? A través de un complejo, de una compleja, dinámica de sistemas, visualización compleja dinámica de sistemas, donde vemos que cada componente acá está en amarillo, cada input, cada cuestión que está fuera del predio, de nuestro marco, fíjense, ingresan en amarillo, como por ejemplo la precipitación que se va al subsistema suelo, donde está almacenamiento de agua y nutrientes, los fertilizantes que van al subsistema agrícola, la mano de obra externa que va al subsistema agrícola, las semillas que van al subsistema agrícola, las plaguicidas, la radiación solar que entra directamente a todos los subsistemas, si se fijan, al subsistema de bosque nativo, al subsistema familiar, ¿cierto? Y cómo estos están compuestos de cada uno de los distintos cultivos, pasto, papa, arveja, fruta, y también los desechos de arveja, los desechos de fruta pueden ser, tener relación o ser alimento de las gallinas, de los cerdos, ¿cierto? A través del bosque nativo yo puedo tener refugio o albergue de varios controladores naturales y también de plagas que pueden tener muchísima relación con el subsistema agrícola, también con el pecuario, y por supuesto que todos estos subsistemas tienen relación, ¿sí? Con el subsistema casa, con el componente familiar, y cómo a través del conocimiento, de la posibilidad que tiene él de adquirir más conocimiento o de experimentar, podría mejorar todas estas relaciones y hacer que estos balances de alguna forma sean lo más equitativos o que tiendan al equilibrio. Es decir, las salidas sean casi igual que las entradas, ¿cierto? Estamos viendo que tenemos muchísimas más entradas que salidas, ¿cierto? Solo entra dinero, conocimiento, ¿cierto? Y entra mucha radiación solar, plaguicidas, semillas, claro. Entonces, un agroecosistema es un conjunto de relaciones e interacciones entre estos elementos ecosistémicos y los grupos humanos, todo lo que es la cultura, los elementos ecosistémicos como el suelo, el clima, las plantas cultivadas, los organismos, ¿cierto? Y los grupos humanos y todo su conocimiento, regulaciones, economías, instituciones, poder, tecnología, ¿cierto? Que en un determinado espacio y físico y geográfico confluyen, ¿cierto? Eso es un agroecosistema, un conjunto de relaciones e interacciones entre estos dos componentes que en determinados espacios físicos y geográficos generan un componente único, ¿cierto? El agroecosistema como tal es un complejo desde una perspectiva ambiental, pues involucra varias órdenes, ¿no? Desde un punto de vista ecosistémico y también desde un punto de vista de orden cultural. Cuando se compenetran es que nosotros vemos estos sistemas sociológicos o sistemas ambientales como un todo, ¿cierto? Entonces, desde el conocimiento agroecológico hablamos de los sistemas o los agroecosistemas, ¿cierto? Eh, son entidades dinámicas más bien. Nunca un agroecosistema va a ser estático, son entidades dinámicas que resultan de continuos procesos de interacciones entre las organizaciones sociales, humanas, ¿cierto? Y el estado presente de la estructura fisiobiológica, básicamente. En esta definición podríamos hacer caer los agroecosistemas, ¿cierto? Como elementos dinámicos que resultan de la interacción del conocimiento humano y el componente biofísico que puede existir en un lugar.
¿cierto? Entonces hablamos de agroecosistemas menores, cuando tenemos dentro de un agroecosistema distintos tipos o subsistemas, hablamos de un subsistema agrícola, subsistema animal, subsistema forestal, subsistema silvoagropecuario, o sea, perdón, digo, silvícola. Uh-huh. Hablamos también de la matriz paisajística o la matriz agroecológica y el paisaje, es decir, su agroecosistema y todo lo que lo rodea a nivel de cuenca podría ser un límite biofísico. Y también hablamos de la región como este componente político, cultural, que también da de alguna forma una estructura, un marco para incluir nuestro agroecosistema, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de la estructura agroecológica principal de un agroecosistema o de un predio, nos referimos a esto, cómo es el arreglo, cómo es este diseño de un sistema predial y cómo esto lo podemos poner en un papel y mostrárselo a una persona. Estos son planos, son representaciones de sistemas agrícolas que mezclan pasturas, cultivos, ¿cierto? Agua y otros componentes, la casa familiar, estos son cercos vivos, fíjense, de un diámetro mayor que estos cercos continuos que están acá de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, cómo este arreglo funcional es lo que nosotros conocemos como estructura agroecológica principal, cómo están ordenados los componentes, subsistemas dentro de un agroecosistema, ¿ok? Y también otro concepto que sería importante de definir sería agroecología, ¿cierto? Agroecología como un concepto polisémico, ¿cierto? Que puede ser entendido dependiendo del lugar de donde estemos hoy día comunicándonos, puede ser entendido de distintas formas, ¿sí? Nosotros, según una definición de Betsy Bellon, que es una publicación bien famosa a nivel mundial, ha definido o ha podido identificar estas tres dimensiones que se han atribuido a la agroecología. Ustedes, no sé si pasaron por, Ricardo ahí quizás me va a corroborar, si es que pasaron por la cátedra de agroecología directamente o es aquí, según la malla, que se tocan con agroecología. Entonces, como concepto, como concepto, como forma de ciencia, como práctica, como movimiento, Betzel y Bellon han definido o han descubrido y han catastrado, sistematizado este avance que ha habido en la forma en que se ha tomado, en que se ha adoptado la agroecología y también cómo ha sido, fíjense en el mapa, cómo ha sido cómo ha ido aumentando más que ha aumentado su nivel de análisis, ¿no? Porque desde el 1930 hasta casi el 1970 solo se hablaba de agroecología en las investigaciones en general a nivel mundial, solo a un nivel de plot, a nivel de pequeños pedacitos de campo dentro de un ensayo, ¿cierto? A nivel de campo como máximo. Pero desde el 70 al 2000 casi ya agroecología se toma como un análisis, una forma de evaluar, de analizar, de hacer ciencia de una manera distinta y ya ya pensándose en los agroecosistemas. O sea, se habla de agroecología desde el nivel de finca hacia arriba. Y luego del 2000, claro, esto ha tenido un gran avance a nivel político, a nivel técnico, a nivel científico. Y hoy día hablamos de sistema alimentario, food system, ¿cierto? Y ahí agroecología comienza a ser entonces una disciplina militante, ¿no? Porque permite avanzar y visualizar alternativas a los sistemas agroalimentarios hoy día que existen en nuestro planeta. Entonces nosotros vamos tomando en consideración estos tres niveles, ¿cierto? Vemos cómo hay interacciones socioecológicas a nivel macro en los sistemas agroalimentarios y también énfasis en las interacciones ecológicas, ¿cierto? Cuando hablamos de los agroecosistemas o recursos naturales y el medio ambiente, el paisaje que los rodea. Nosotros nos vamos a enfocar en esta evaluación de la sostenibilidad a nivel predial, para que lo considere. Bueno, un poco de historia. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario que quiera compartir, alguna reflexión de estas
breves 20 diapositivas que ocupo siempre para poner algunos conceptos aquí sobre la mesa. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, Ricardo, los demás estudiantes? ¿Todo muy, todo muy claro? Sí, sí, yo no sé si será conveniente hacer un corte para tener dos videos. Voy a apagar esta grabación. Por favor.